Hola, ¿qué tal, mis queridos niños y niñas? Bienvenidos a esta nueva clase. Recuerden que yo soy Luis y soy tu profe de lengua castellana. La clase pasada estuvimos hablando de varios asuntos. Yo creo que no se les ha olvidado. Estuvimos hablando de las palabras, ¿cierto? Que dijimos que una palabra es una expresión que tiene sentido y que las palabras están formadas por letras, pero que también están formadas por sílabas. Yo creo que eso lo recordamos, ¿verdad? Y dijimos que una sílaba o que las sílabas son esos golpecitos de voz que nosotros hacemos en una palabra. Por ejemplo, si tenemos la palabra luna, entonces nosotros decimos luna. Hacemos dos golpecitos. Luna. Y también aprendimos en la clase pasada a separar esas palabras por sílabas cuando poníamos unos pequeños guiones que nos indicaban que ahí terminaba una sílaba. Pusimos la palabra pupitre y la separamos. Pusimos pu, luego guión, pi, aquí pusimos guión y luego tre. Entonces dijimos que ahí nos quedó pu, pi, tre. Muy bien. También la clase pasada hablamos de algo que es muy importante y que nos sirve para la clase de hoy. La clase pasada hablamos de los acentos. Y yo les dije a todos que en lengua castellana, en nuestro idioma, todas, absolutamente todas las palabras tienen acento, pero no todas tienen tilde. Recuerden eso, absolutamente todas las palabras tienen acento, pero no todas tienen tilde. Y entonces, ¿cómo hago yo para saber si una palabra tiene o no tiene tilde? Pues ese es el tema que vamos a ver hoy. Pero antes, repasemos un poco el tema de los acentos. Vamos a escribir una palabra y vamos a identificar cuál es la sílaba que tiene el acento. Por ejemplo, vamos a escribir la palabra mesa. Y entonces vamos a decir mesa. Lo primero que hacemos es separar la palabra por sílabas. Mesa. Ahora vamos a identificar dónde está el acento. Entonces, vamos a ver. ¿Se acuerdan que lo íbamos corriendo, no? Entonces, aquí está la palabra mesa. Yo voy a suponer, yo voy a suponer que el acento lo lleva en la sílaba me. Entonces, si el acento lo lleva en la sílaba me, yo diría mesa. Alcáncenme una mesa, ¿sí? Ahora vamos a correrlo un poquito. Si lo llevara en la sílaba sa, yo diría alcáncenme una mesa. Alcáncenme una mesa. Me voy a sentar en la mesa, ¿cierto? Entonces no es mesa, sino mesa. Por lo tanto, el acento lo lleva en la sílaba me. Mesa, mesa. Muy bien. Como ya de esto hablamos la clase pasada y la tarea era practicar los acentos, hoy vamos a hablar de las tildes. Resulta que, como yo les dije, en nuestro idioma, que es la lengua castellana, absolutamente todas las palabras tienen acento, pero no todas tienen tilde. Profe, ¿y yo cómo hago para saber cuando una palabra lleva tilde? Entonces les voy a dar, esto es un truquito, un secretico que no se lo vamos a contar a nadie. No, mentiras. Entonces, pónganle cuidado. Es muy fácil para saber si una palabra tiene o no tiene acento. Es muy, pero que muy fácil. Son 3 pasos los que debemos dar. 3 pasos. Primer paso. Divido la palabra en sílabas. Esa
Ese es el primer paso. Divido la palabra en sílabas. Segundo paso, identifico la sílaba acentuada. Perdónenme, vamos a corregir el error. Acentuada. Ay, Dios mío. Acentuada. Eso, ahora sí. Y tercer paso, que es muy importante, dice, identifico qué clase de palabra es y sigo las reglas. Identifico qué clase de palabra es y sigo las reglas. Entonces, esto está muy fácil. ¿Listo? Vamos a aprendernos esos 3 pasitos. ¿Cómo aprender a poner una tilde? Primer paso, separo la palabra por sílabas. Aquí voy a poner un ejemplo. Primer paso, primer paso, divido la palabra por sílabas. ¿Listo? Aquí voy a poner un ejemplo. Entonces el ejemplo, muy fácil, es un ejemplo que dice luna. Entonces voy a poner aquí la palabra luna. Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar esas sílabas. ¿Cuáles son las sílabas de la palabra luna? Luna. Listo. Segundo paso, identifico la sílaba acentuada. En el caso de luna, lleva el acento. Vamos a mirar en qué sílaba. Entonces, vamos a volver aquí a poner la palabra luna. Y entonces vamos a decir que luna lleva el acento en la sílaba lu. Entonces, si lo llevara en la sílaba lu, yo diría, voy a ir a la luna. Voy a ir a la luna, ¿cierto? Pero vamos a hacer de cuenta que lo llevara en la a. Voy a ir a la luna. Yo voy a ir mañana a la luna. Estaba una noche tan linda y salió la luna. ¿Cierto que no? No es luna, sino luna. Entonces, el acento lo vamos a poner en la sílaba lu. ¿Listo? Y aquí voy, esta sílaba que está aquí, la voy a subrayar para que nos acordemos que ahí es donde lleva el acento. Y el tercero dice, identifico qué clase de palabra es y sigo las reglas. ¿Cuáles reglas, profe? No hemos visto eso. Yo no entiendo nada. Entonces vamos a ir despacio. Resulta que las palabras, según donde lleven el acento, podemos dividirlas. ¿Listo? Voy a quitar esto de acá, voy a quitar todo esto y voy a explicarles. Según donde una palabra lleve el acento, podemos dividirlas. ¿Listo? Entonces yo les voy a poner aquí un pequeño título con mayúscula que diga división de las palabras según su acento. Y aquí muchos con la guía pasada se me confundieron. Entonces hoy les va a quedar bastante claro este punto. ¿Listo? Hoy les va a quedar bastante claro este punto porque veo que en la clase pasada se me confundieron. Voy a poner aquí y se los voy a subrayar para que no nos vayamos a perder. Listo, muy bien. Entonces, resulta que las palabras nosotros podemos dividirlas según el acento. Es decir, ¿dónde está el acento? ¿En cuál sílaba? Entonces, para esto voy a explicarles cuáles son esas palabras. ¿Listo? A ver, existen unas palabras que se llaman palabras agudas. ¿Listo? Palabras agudas. Palabras agudas. Entonces, se van a aprender lo siguiente. Llevan acento en la última sílaba. Eso. Entonces, las palabras agudas llevan acento
en la última sílaba. Y aquí voy a poner ejemplo y vamos a poner palabras agudas. ¿Cómo sé yo cuál es la última sílaba de una palabra? Pues muy fácil. Lo que yo hago es que escribo la palabra, por ejemplo yo digo aquí canción, ¿cierto? Y para saber si es una palabra aguda o no, y para saber cuáles son las sílabas, pues vamos a hacer lo siguiente. Esta sílaba que acabé de subrayar es la primera sílaba de la palabra. ¿Listo? Obsérvenla. Dice can. Esa es la primera sílaba. Acuérdense que uno dice canción. Entonces, esa can es la primera sílaba. Y en este caso, voy a correr. Entonces, ahora subrayé la sílaba sion. Esa es la última sílaba. Última sílaba. O sea, la última sílaba es la sílaba en la cual una palabra termina. Por ejemplo, si yo digo la palabra computador, la última sílaba es dor, porque yo digo computador y ya no dije más nada, ¿sí? Si yo, por ejemplo, voy a decir niña, entonces la palabra dice niña, por lo tanto, ña es la última sílaba. Si yo digo la palabra mesa, entonces yo digo mesa, la última palabra es, la última sílaba es sa. Si yo digo micrófono, entonces yo digo microfo y la última sílaba dice no. Microfo, no. Ahí entonces está la última sílaba. Ahora, ¿cómo hacemos para saber cuándo una palabra es aguda? Pues resulta que si miramos aquí arriba, dice que las palabras agudas llevan acento en la última sílaba. Por ejemplo, aquí puse canción. Vamos a ver si canción sí es una palabra aguda o no es una palabra aguda. Entonces, vamos a hacer de cuenta que canción lleva el acento en la sílaba can. Entonces, si llevara el acento en la sílaba can, yo diría, vamos a cantar una canción. Vamos a cantar una canción. Oh, a mí me encanta esa canción. ¿Cierto que no? Entonces, corremos corremos el acento para la sílaba sion y decimos, yo canto una canción, canción, ¿cierto? Canción, no canción, sino canción. Entonces, por lo tanto, el acento está en la sílaba sion. Ahora mi pregunta que yo les quiero hacer a mis queridos niños, mis queridos estudiantes es, ¿esta es una palabra aguda o no es una palabra aguda? Profe, ¿yo cómo sé si es una palabra aguda o no? Pues si lleva el acento en la última sílaba, sí es aguda, o si no, no es aguda. Entonces vamos aquí. Canción lleva el acento en sion, y sion es la última sílaba, ¿cierto? Por lo tanto, canción sí es una palabra aguda. Vamos a mirar otra palabra. Pongamos la palabra computador. Y computador es una palabra que aguda, grave. ¿Qué palabra es? Vamos a mirar si sí es una palabra aguda o no. Palabras graves todavía no miramos, ¿listo? Miremos palabras agudas. Entonces, ¿dónde lleva el acento la palabra computador? Entonces, vamos a irlo mirando a ver dónde lleva el acento. Vamos a suponer que lo lleva en la sílaba com. Yo quiero comprarme un computador. Me quiero comprar un computador. Mami, cómpreme un computador. ¿Cierto que ahí no es? Entonces lo vamos a correr un poquito más. Yo me quiero comprar un computador. Un computador. ¿Cierto que ahí tampoco? Entonces lo corremos un poquito más. Yo me quiero comprar un computador. Un computador. ¿Cierto que ahí tampoco? Entonces lo corremos un poquito más. Yo quiero comprarme un computador. Un computador. ¿Cierto? Ahí lleva el acento. Por lo tanto, esa es la última sílaba, porque miren que después de ahí ya no tenemos más sílabas. Quiere decir que computador lleva el acento en la última sílaba, lo cual significa que computador es una palabra aguda. Vamos a separarla por sílabas y vamos a poner
la fuerza donde está el acento. Con las palmitas. Computador. Otra vez. Computador. Última vez. Computador. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, esas son las palabras agudas. Entonces, llevan el acento en la última sílaba. Ahora, voy a borrar todo esto y seguimos hablando de las palabras agudas. ¿Listo? Voy a dejar solo lo que dice palabras agudas, esto lo voy a borrar. Muy bien. Entonces, ya sabemos que las palabras agudas llevan el acento en la última sílaba. Escuchen bien, dice, se les pone tilde, se les pone tilde, se les pone tilde solo si terminan en N, S o vocal. Se les pone tilde solo si terminan en N, S o vocal. ¿Cómo así, profe? No entendí. Pues muy fácil. Tomamos una palabra cualquiera, por ejemplo la palabra café. Entonces yo la voy a escribir aquí, café, ¿cierto? Y miramos si es o no es una palabra aguda. ¿Cómo sabemos si es una palabra aguda? Pues lo sabemos si lleva el acento en la última sílaba. Vamos a ver, café, vamos a pronunciarlo. Café, café, vamos a pronunciarlo, café. Vamos a hacer de cuenta que el acento lo lleva en K. Entonces yo digo, yo quiero tomarme un café. Yo me quiero tomar un café. A mí me encanta el café. ¿Cierto que no? A mí no me parece que ahí la lleva porque uno no dice me encanta el café, sino el café. ¿Listo? Entonces, ahora sí, me encanta tomar café. 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 Entonces miren que lleva el acento donde dice fe. Y ahora, ¿cómo yo hago para saber si lleva o no lleva tilde? Pues la regla que tenemos arriba dice, se les pone tilde solo si terminan en N, S o vocal. Se les pone tilde solo si terminan en N, S o vocal. Y en el caso de café, ¿en qué termina? Pues tenemos que mirar cuáles son las vocales. ¿Cuáles son las vocales, niños? A, E, I, O, U. Esas son las vocales y eso todos lo sabemos, ¿no? Desde primerito de primaria. Entonces, en el caso de la palabra café, es una palabra aguda, lleva el acento en la última sílaba. Café. ¿Cómo sé si lleva tilde? Ah, profe, pues claro, lleva tilde porque termina en la E. Y la E es una vocal. Entonces, esta E tiene que tener tilde. ¿Listo? Vamos a tomar otra palabra. Por ejemplo, vamos a tomar la palabra luna. Otra vez, dale con la palabra luna. Entonces, lo primero que tengo que hacer para saber si lleva o no lleva tilde, o si es o no es una palabra aguda, es mirar las sílabas. Entonces, identifiquemos. A ver, separemos luna. Listo, ya están las sílabas. Ahora vamos a mirar dónde está el acento. Entonces, tengo el acento en lu. Entonces dice, yo me voy para la luna. Para la luna. Luna. ¿Cierto que ahí? Porque si lo corriéramos, diríamos, yo me voy para la luna. Luna. Entonces, no lleva el acento en la última sílaba. Por lo tanto, esta palabra nos toca eliminarla por ahora porque no es una palabra aguda. Chao. Eso, muy bien. Ahora, vamos a poner otra palabra que sí sea aguda. Por ejemplo, la palabra corazón. Corazón. ¿Listo? Ahí pusimos la palabra corazón. Perdón que yo de una vez le puse la tilde y no quería ponérsela. ¿Por qué? Porque quiero que primero hagamos el ejercicio de separar las sílabas. Vamos, corazón. Otra vez, corazón. Ahora, ¿dónde lleva el acento? Si lo llevara en co,
diríamos, me duele el corazón. Ay, 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 mi corazón. ¿Cierto que ahí no lo lleva? Si lo llevara en ra, diríamos, me duele el corazón. Ay, me duele mi corazón. Entonces tampoco lo lleva ahí. Y si lo llevara en son, diríamos, me duele mi corazón. Entonces ahí sí lleva el acento la palabra corazón. Ahora, profe, ¿lleva tilde o no lleva tilde? ¿Cómo hago para saber? Primero, ¿corazón es una palabra aguda o no? Respuesta, sí es una palabra aguda. ¿Por qué? Porque porque tiene acento en la última sílaba. Ahora, ¿cómo hago para saber si tiene o no tiene tilde? Ah, profe, pues es que la regla dice que se les pone tilde solo si terminan en N, S o vocal. Y corazón termina en N. Ah, entonces sí lleva tilde. Profe, ¿lleva tilde en la N? No, lleva tilde en la vocal que está antes de la N. ¿Listo? En la vocal que está antes de la N. Excelente, queridos estudiantes. Ahora vamos a escribir otra palabra aguda. Vamos a escribir la palabra cantar. Cantar. ¿Listo? Muy bien. En la palabra cantar vamos a hacer lo mismo. Separamos por sílabas. Cantar. Ahora vamos a ir jugando con los acentos. Vamos a suponer que lleva el acento en la sílaba can. Entonces yo voy a cantar. Yo quiero cantar. ¿Sí se dice así? No, ¿cierto? Cantar no se puede porque esa palabra no suena así. Entonces corremos el acento. Yo voy a cantar. Ahí sí está el acento, ¿no? Está en la última sílaba, ¿cierto? ¿Es una palabra aguda o no? Sí, sí es una palabra aguda porque lleva el acento en la última sílaba. Ahora, ¿dónde o cómo hago para saber si lleva tilde o no lleva tilde? Miro arriba. Se les pone tilde solo si terminan en N, S o vocal. Pregunto, ¿la palabra cantar termina en N? No. ¿Termina en S? No. ¿Termina en vocal? No. Por lo tanto, sí es una palabra aguda, pero no se le pone tilde. Sí es una palabra aguda, pero no se le pone tilde. Muy bien. Entonces, eso es lo de las palabras agudas. Ahora vamos a hablar de otras palabras que se llaman palabras graves. Palabras graves. ¿Listo? Y hacemos lo mismo que hicimos ahorita. Entonces, espérenme un momentico. Eso es. Y hacemos lo mismo que hicimos ahorita. ¿Qué es lo mismo que hicimos ahorita? Les voy a explicar lo que son las palabras graves. Oigan bien, las palabras graves. Dice, llevan el acento en la penúltima. Vamos a aprendernos esta palabrita. Penúltima sílaba. En la penúltima. Profe, ¿qué es penúltima? Penúltima es la que está antes de la última. Antes de la última. ¿Cierto? Entonces, vamos a tomar, digamos, a ver, la palabra cantante. ¿Listo? Cantante. Vamos a tomar la palabra cantante. ¿Listo? Muy bien. Cantante. Entonces vamos a mirar dónde lleva el acento. Vamos a hacer de cuenta que lo lleva en can. Cuando yo sea grande, yo quiero ser un cantante. Un cantante. ¿Será que sí? ¿Un cantante? ¿Cierto que no? Entonces la corremos. Cuando yo sea grande, yo quiero ser un cantante. Parece que ahí sí. Sin embargo, por si las moscas, la vamos a correr. Cuando yo sea grande, quiero ser un cantante. Yo quiero ser un
cantante, ¿cierto que no? Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos el acento aquí. Ahí sí lo lleva, ¿cierto? ¿Qué sílaba es esa? ¿La última o la penúltima? ¿Cómo sé cuál es? Pues la última sílaba es T y la que está antes de la última se llama penúltima, es tan. Por lo tanto, esta sí es una palabra grave porque lleva el acento en la penúltima sílaba. En la penúltima sílaba lleva el acento la palabra cantante. Profe, ¿cantante sí es una palabra grave? Sí. ¿Por qué? Porque lleva el acento en la penúltima sílaba, que es tan, ¿cierto? Bueno, profe, ¿y cómo sé si lleva tilde? Ahorita les voy a explicar, no nos preocupemos por eso todavía. Voy a quitar esta palabrita y voy a poner otra. Entonces, la palabra que quiero poner aquí es la palabra árboles. Árboles. Por ahora no le voy a poner tilde ni nada porque no me interesan las tildes. Lo que me interesa es saber los acentos. Entonces le voy a poner árboles. ¿Listo? Ahí no le puse ni mayúscula, ni tilde, ni nada, porque en el momento no me interesa tanto eso. ¿Listo? Árboles. Entonces vamos a mirar a ver dónde lleva el acento. Decimos, yo iba por el camino y vi unos árboles. Pero primero vamos a separar árboles. Entonces yo digo, yo iba por el camino y vi unos. Si llevara el acento en ar, yo diría, iba por el camino y vi unos árboles. Unos árboles, ¿cierto? Árboles. ¿Sí se dice así o no? Pues vamos a correr el acento a ver. Si lo llevara en bo, yo diría, yo iba por el camino cuando vi unos árboles. Los árboles, ¿cierto? Árboles. Y me encontré unos árboles. Entonces, quién sabe si vaya por ahí, ¿no? Vamos a ver aquí si la llevara en les. Y me encontré unos árboles. Iba por el camino y me encontré unos árboles. ¿Cierto que ahí no va? ¿Dónde va entonces? Pues va en ar. Aquí la voy a subrayar. Ahí va el acento. Ahora la pregunta es, ¿árboles es una palabra grave? Primero, ¿es una palabra aguda? Respuesta, no. ¿Por qué no, profe? Porque no lleva el acento en la última sílaba, ¿cierto? Ahora, ¿árboles es una palabra grave? Respuesta, no. ¿Por qué, profe? Porque las palabras graves llevan el acento en la penúltima. O sea, tendría que llevarlo donde dice bo. A ver. Si lo llevara aquí donde dice bo, árboles, ahí sí sería una palabra grave. Pero no lo lleva ahí. Por lo tanto, esta no es una palabra grave. Profe, y entonces esa es una palabra que esas palabras todavía no las vamos a ver. ¿Listo? Voy a quitarla de acá porque no es una palabra grave. ¿Listo? Es importante que aprendamos cuándo una palabra sí es grave y cuándo no. Vamos a mirar, por ejemplo, la palabra árbol, que es diferente de árboles, porque árboles son hartos y árbol es uno solo. Entonces vamos a hacer de cuenta, yo aquí no puse ni tilde ni mayúscula porque eso no me interesa todavía. Vamos a hacer de cuenta que llevara el acento en ar, porque lo separamos, ¿no? Árbol, la separamos por sílabas. Si lleva el acento en ar, yo diría, me encontré un árbol, árbol. Vamos a ver, corrámoslo. Y si la llevara en bol, yo diría, me encontré un árbol. Yo me encontré un árbol. ¿Sí será que se encontró un árbol o un árbol? ¿Qué sería lo que nos encontramos, no es cierto? Entonces, no es un árbol, sino un árbol. Por lo tanto, lleva el acento por aquí. En ar. Ahora, ¿es una palabra grave o no es una palabra grave? Respuesta, sí es una palabra grave. ¿Por qué? Porque lleva el acento en la penúltima sílaba. ¿Cuál es la penúltima sílaba, profe? La que está antes de la última, ¿cierto? Bol es la última y ar es la penúltima. Muy bien. Ahora, ¿cómo hago yo para saber si se les pone tilde? Voy a borrar esto y les voy a poner
aquí lo siguiente. Dice, llevan tilde, llevan tilde, llevan tilde únicamente, oigan bien, cuando no terminan en N, S o vocal. Cuando no terminan en N, S o vocal. Acuérdense que las palabras agudas llevan tilde cuando sí terminan en N, S o vocal. Mientras que las palabras graves es al revés. Cuando no terminan en N, en S o en vocal, entonces llevan tilde. Vamos, por ejemplo, a poner la palabra cárcel. Ahí está la palabra cárcel, ¿cierto? Ahorita que nos encontramos en casa por cárcel, porque estamos escondidos, ¿no? Entonces ponemos la palabra cárcel y decimos, ¿será que cárcel lleva tilde o no lleva tilde? Primero tenemos que hacer el primer pasito para saber, ¿no? Separamos por sílabas. Cárcel. Listo. Segundo paso, miramos dónde está el acento. Si lo llevara en car, yo diría cárcel, ¿cierto? Fui a visitar a un amigo que está en la cárcel. Mientras que si lo llevara en cel, yo diría carcel, ¿cierto? Carcel. Vámonos a la cárcel, ¿cierto que no? Entonces lo lleva en car. Aquí es donde lleva el acento. Ahora, ¿cómo sé si lleva tilde o no lleva tilde? Pues miro la regla de arriba. Tercer paso, sigo la regla. La regla dice que las palabras graves, miren, aquí dice palabras graves, llevan tilde únicamente si no terminan en N, S o vocal. Llevan tilde únicamente cuando no terminan en N, S ni vocal. Entonces la pregunta es, ¿la palabra cárcel es una palabra grave? Respuesta, sí. ¿Por qué? Porque lleva el acento en la penúltima sílaba. Segunda pregunta, ¿la palabra cárcel lleva tilde? No sé. ¿Y cómo hago para saber? Entonces ya sabemos que es una palabra grave, luego preguntamos, ¿termina en N? No. ¿Termina en S? No. ¿Termina en vocal? No. Y como no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, quiere decir que lleva tilde. ¿Dónde, profe? Pues en la sílaba que tiene el acento, que es car. Entonces en esa A lleva tilde. ¿Listo? Muy fácil. Vamos a poner otra y ya nos vamos. Vamos a poner dos más. ¿Listo? Vamos a poner, por ejemplo, la palabra cama. Primer paso, separamos por sílabas, cama. Segundo paso, miramos cuál es la sílaba que está acentuada. Suponemos que es K y decimos, me acosté en mi cama. Suponemos que es ma y decimos, me acosté en mi cama. La cama. ¿Cierto que no? Entonces lleva el acento donde dice K. Ahora, ¿es una palabra grave? Respuesta, sí. ¿Por qué? Porque lleva el acento en la penúltima sílaba. La última es ma y la penúltima es K. Y ahí es donde está el acento. K-ma. Ahora, ¿lleva tilde? Pues miramos la regla. Dice, llevan tilde únicamente cuando no terminan en N, ni en S, ni en vocal. ¿Cama termina en N? No. ¿Cama termina en S? No. ¿Cama termina en vocal? Sí. Termina en A y esa es una vocal. Por lo tanto, cama no lleva tilde porque termina en una vocal. ¿Listo? Muy bien, pues vamos a dejar hasta aquí y la tareita va a ser que ustedes, mis queridos niños y niñas, van a repasar
varias palabras graves y varias palabras agudas. Acuérdense que las palabras agudas llevan el acento en la última sílaba y solo se les pone tilde cuando sí terminan en S, cuando sí terminan en N y cuando sí terminan en vocal. Ahora, las palabras graves llevan el acento en la penúltima sílaba, o sea, la que está antes de la última, y solo se les pone tilde si no terminan en N, si no terminan en S, si no terminan en vocal. Pues muy bien, muchas gracias por su atención, los quiero muchísimo y nos vemos en una próxima clase. Recuerden, soy Luis, tu profe de lengua castellana. Chao, chao.